Les habla Gonzalo Pérez Ponferrada y esto es Visaris. A nuestro invitado de hoy, cuando estuvo entre rejas, sus compañeros de celda ya le llamaban el abogado. Este hombre pisó el presidio porque no hace tantos años que ser comunista en este país era delito. Ahora sigue visitando la cárcel, pero a defender las causas de otros presos. El abogado Jaime Sanz de Bremón, como así se llama nuestro entrevistado de hoy, se ha puesto la toga en juicios tan conocidos como el asesinato de Lucrecia Pérez o el famoso crimen de Arganda, un caso que nos puso los pelos de punta cuando vimos que también se puede matar a un joven apaleándolo hasta la muerte. Bienvenido, señor Bremón. Por cierto, apellido francés. Apellido de origen francés, sí. Que sí, vamos, el Bremón, porque el Sanz indudablemente es de origen español y hace unas generaciones pues se unió el Sanz con el Bremón. ¿Cómo un hombre como usted? Porque se le suele ver con sombrero, ya que aquí no le hemos podido ver con sombrero. No, desde luego. ¿Cómo que un hombre como usted le acusan de comunista? No lo entiendo. Pues porque efectivamente en el año 74, que es cuando yo estuve en la prisión de Carabanchel, yo, aparte de ser antifranquista, era marxista, y la policía cometió además el error de estar convencida de que pertenecía a una organización clandestina en aquel entonces que se denominaba Movimiento Comunista, lo cual no era cierto. Yo sí pertenecí después a otra organización por muy breve espacio de tiempo, pero como digo, ahí por una vez los informes de la policía eran falsos. Me acusaban de ser el responsable del movimiento comunista en la Universidad Autónoma. No me cuadran varias cosas. No me cuadra lo de hace en el 74. En el 74. En el 74. En el 74, sí. En enero de 1974. Necesita usted ya un abogado muy maduro. Hombre, en aquel entonces yo todavía no había terminado la carrera. Yo estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma cursando segundo. Sí, la detención que dio pie a mi ingreso en prisión fue cuando estaba en segundo de carrera. Posteriormente tuve otros contratiempos, dicho esto entre comillas, esta vez ya con los militares, puesto que no pude ni hacer el servicio militar especial para los estudiantes, que en aquel entonces se llamaba el IMEC, ni pude obviamente pedir prórroga, y a su vez me destinaron por sorteo entre comillas al Sáhara. Se terminó lo del Sáhara porque tuvo lugar lo de la Marcha Verde, nos juntaron a todos en las Islas Canarias y luego nos trajeron aparte aquí, y yo terminé un batallón de castigo en Plasencia, en donde pues volví a tener dificultades, estuve otra vez privado de libertad e incluso se me llegó a acusar de un delito, supuesto delito de sedición militar. Pero vamos, todo esto mientras intentaba y afortunadamente conseguía terminar la carrera de Derecho. ¿Y en la cárcel le decían el abogado? En la cárcel me llamaban el abogado, efectivamente, porque desde el momento en que se enteraron que estaba estudiando Derecho, los demás presos ya me titulaban sin necesidad de esperar a que terminara, por una sencilla razón, porque la inquietud que en aquel entonces tenían cada uno respecto a su propia situación hacía inevitable el que te preguntaran rápidamente: oye, perdona, ¿tú qué sabes más? Es que a mí me acusan de este delito, ¿y qué me puede caer o qué me puede pasar? Y evidentemente pues les decías, en la medida de tus pobres conocimientos, pues lo que pensabas que podía sucederles, y eso pues dio pie a que rápidamente me convirtiera en el abogado de la galería, ¿no? ¿Le dejaban en la cárcel llevar sombrero? En la cárcel no me dejaban llevar sombrero. No solamente no me dejaban llevar sombrero, sino que no me dejaban en aquel entonces ni siquiera llevar el pelo largo, hay que decirlo. Recordemos que eran tiempos de la dictadura franquista y, por ejemplo, nos cortaban el pelo cada X tiempo. Vamos a sus casos. Por ejemplo, Lucrecia Pérez. ¿Se ha cerrado ya el caso de Lucrecia Pérez? Se ha cerrado relativamente, en la medida en la que todavía se está pendiente de percibir parte de las cantidades a las que fueron condenados los procesados y la Administración del Estado. No se han pagado todavía por parte del Estado, por ejemplo, los intereses sobre la indemnización a la que fueron condenados los procesados, indemnización que desde el momento en que uno de los procesados era guardia civil y en que nosotros pedimos y conseguimos que condenaran como responsable civil subsidiario a la Administración del Estado, pues es la Administración del Estado la que lo tiene que pagar. Pero fuera ya de términos estrictamente jurídicos, desde luego, yo creo que el caso de Lucrecia Pérez no se cerrará mientras siga subsistiendo el racismo en este país,
que en contra de lo que mucha gente afirma o manifiesta, pues sigue existiendo. Dicen que somos de los países menos xenófobos de... Bueno, yo a eso necesariamente tendría que plantear una cuestión. También somos uno de los países en Europa Occidental que menos inmigración tiene. Habría que ver cuáles son las reacciones de los españoles, y me incluyo, es decir, de los españoles en general. Habría que ver cuál es la reacción de los españoles, cuál sería la reacción de los españoles si tuviéramos, por ejemplo, la misma cantidad de inmigrantes árabes que tiene, por ejemplo, Francia, por poner un ejemplo, o de indios que tiene, por ejemplo, el Reino Unido. Es muy fácil decir que somos poco racistas cuando tenemos pocos inmigrantes en este país, y aún así los que tenemos, e incluso no ya con respecto a los inmigrantes, sino con respecto a los gitanos, pues llegamos a quemar casas como sucedió en Mancha Real, ¿no? ¿Usted cree que, de todas maneras, no piensa que esa violencia brutal xenófoba que en aquella época se vivía, con este juicio se frenó un poco? Sí, de alguna forma sucedió lo mismo que suele suceder incluso en otros ámbitos. Yo recuerdo a este respecto el juicio por las torturas que tuvieron lugar en la prisión de máxima seguridad de Ría de la Mancha, así como el juicio que tuvo lugar por la muerte en la prisión de Carabanchel en el año 1978 de un preso anarquista, Agustín Rueda, que fue apaleado hasta morir. Esos juicios que tuvieron lugar muchos años después de sucedidos los hechos, y en los que por primera vez se sentaron en el banquillo los correspondientes directores de las prisiones de Ría de la Mancha y de Carabanchel, y que resultaron condenados, además de los subdirectores, de jefes de servicios y de funcionarios, tuvieron como efecto inmediato el que durante un tiempo los malos tratos en las prisiones disminuyeron notablemente. De la misma forma, cuando tuvieron lugar los juicios sobre la mafia policial y los diversos juicios por torturas en dependencias policiales, también de forma notable disminuyeron los malos tratos en las dependencias policiales. Pues el efecto se repitió también en lo que se refiere al juicio de Lucrecia, así que de alguna forma los juicios tienen un efecto ejemplificador que tiene como consecuencia la disminución de hechos parecidos o similares. Desgraciadamente no la desaparición, y desgraciadamente no el que luego pues vuelvan a suceder hechos parecidos, ¿no? Igual que el dinero llama al dinero, parece que los juicios llaman a los juicios, ¿no? Porque este juicio provocó otro juicio. ¿No se acuerda? Con el concejal de seguridad del Ayuntamiento de Madrid. Bien, sí, efectivamente. Bueno, pero eso es un efecto colateral, vamos a llamarlo de esa forma. Sí, se dio la circunstancia de que el concejal de seguridad pues efectuó unas declaraciones, a mi juicio desafortunadas, en los medios de comunicación, indignado a su vez por unas declaraciones que yo había hecho a raíz de la, para mí, falta de competencia de su departamento respecto a la identificación de los funcionarios de policía municipal que habían parado el coche en donde iban los que posteriormente asesinaron a Lucrecia Pérez Matos. Y a raíz de esas declaraciones, pues yo interpuse una querella contra este señor, lo cual dio pie, lógicamente, al correspondiente procedimiento. Usted acusa más que defiende, ¿no? No, yo defiendo y acuso. Tengo que decir, además, que es mucho más difícil por dos razones. En primer lugar, a mí se me hace siempre muy duro acusar, precisamente porque yo soy un abogado defensor, y en la mayor parte de las veces en donde estoy es en el lado de la defensa, y por ello se me hace especial y particularmente duro acusar. Pero si pienso que estoy ante un asunto en el que desde luego hay que llevar a cabo la acusación, no dudo en llevarla, y eso además hay que añadirlo al hecho de que técnicamente yo creo que es más difícil llevar una acusación que una defensa. Señor Sanz de Bremont, ¿por qué sus compañeros le tachan contradictoriamente, y teniendo en cuenta que usted estuvo en la cárcel por comunista, como muchos compañeros lo tachan de pijo, de burgués, de altanero? Pues, hombre, realmente habría que preguntárselo a estos compañeros, pero quizás pueda ser debido al hecho de que, querido o no querido, pues el nombre mío haya salido en los medios de comunicación a raíz de los asuntos que haya llevado, y posiblemente también porque, y esto es algo, una anécdota particular que suelen contar mis amigos o la gente que más me conoce,
y es el que yo antes de los juicios me sigo poniendo nervioso, porque creo que además el día en que dejara de estar nervioso tendría que preocuparme. Otra cosa es que uno sepa ya dominar los nervios, pero justo antes del juicio yo sigo poniéndome nervioso, y eso provoca que cuando entro en una sala de togas inmediatamente antes de un juicio, pues muchas veces no me doy ni cuenta de quién está ahí, y a veces involuntariamente pues no salude a lo mejor a un compañero que está ahí, que puede entonces pensar que soy una persona altanera, lo cual desde luego, al menos a mi entender o modesto entender, no es cierto. De todas maneras, perdón, la puesta en escena es importante a la hora de desarrollar su exposición, ¿no? Qué duda cabe, la puesta en escena es importantísima en la medida en la que en lo que consiste un informe oral es en llevar la convicción de uno mismo al tribunal o al tribunal del jurado ante el que uno está actuando. En la medida en la que esto es así, no solamente es importante la exposición en sí misma, el contenido de la exposición, sino también es importante la forma, en la medida en la que la forma puede ayudar a hacer comprensible el contenido. Porque imagino que usted, cuando se encuentra el fiscal del caso que va a llevar, no es como las películas de americanos, ¿no?, que se toman después el cafelito y le dicen, te voy a ganar, me vas a ganar. Bueno, eso depende también del fiscal. Yo sí que con algunos fiscales tengo una muy buena relación, y con independencia de cuál sea nuestra actuación profesional dentro de la sala de vistas, pues antes o después del juicio hemos podido estar tomando un café, o nos podemos tomar un café después del juicio. Pero insisto, eso depende del fiscal, de la persona que en esos momentos represente al Ministerio Fiscal. Desgraciadamente no es muy frecuente, y yo creo que sería bueno que lo fuera mucho más frecuente. Es más común la relación entre las personas que representan al Ministerio Fiscal y los jueces que la relación entre las personas que representan al Ministerio Fiscal y los abogados, cuando estimo que lo deseable para una correcta o mejor administración de justicia debiera de ser una muy buena relación entre las personas del Ministerio Fiscal o que trabajan en el Ministerio Fiscal y las personas que trabajan en la abogacía. ¿Quién era Agustín Rueda? Agustín Rueda era un preso anarquista que se encontraba en prisión, en la prisión de Carabanchel en 1978, y que a raíz de que se descubriera un túnel en que había sido obviamente iniciado por no se sabe qué presos, pues fue interrogado en unión de otros presos como sospechoso de haber tenido algo que ver en la confección de ese túnel. Y cuando digo interrogado, pues desgraciadamente debo añadir que interrogado y apaleado, o interrogado y torturado, hasta el punto de que los propios funcionarios que así lo hicieron se dieron cuenta de su estado de extrema gravedad, lo encerraron en una celda en la enfermería de la prisión de Carabanchel, en donde no se sabe a qué hora de la madrugada murió solo y desatendido. Y a la mañana siguiente intentaron colar su cadáver en el hospital penitenciario, que rechazó el cadáver en la medida en la que se dio cuenta de que esa persona ya estaba muerta y no era una persona, como les decían, que estaba grave por haberse caído de unas escaleras. ¿Eso fue la frontera que marcó ya la verdadera democracia de este país? Es decir, empezamos a intentar que los derechos humanos se respetaran también con los presos. Yo creo que el caso de Agustín Rueda fue uno de los puntos de inflexión básicos en ese proceso democratizador, o en ese proceso de reconocimiento de los derechos humanos, al igual que lo fue también el proceso, el juicio que se llevó a cabo por las torturas en la prisión de máxima seguridad de Río de la Mancha. Perdone, vamos a hablar de eso, pero vamos a hacer una pausa de unos segundos. Muy bien. Les esperamos en un par de minutos.
Les recuerdo que estamos con Jaime Sanz de Bremont, un abogado que conocemos bien, bastante bien, sobre todo por el sombrero. Perdone que esté yo con lo del sombrero, porque quiero decir que no se ha querido poner el sombrero, porque me hubiera encantado que usted, a todo el mundo lo conoce con el sombrero. Sí, bien, pero el sombrero se lleva en el exterior, no se lleva nunca dentro de un estudio de televisión. Está usted hablando precisamente de los derechos humanos y estaba tocando otro caso. El de las torturas en la prisión de máxima seguridad de Ría de la Mancha, que cuando se inaugura no es una prisión en la que estén internos ni miembros, ni presos de ETA, ni presos de Grapo, ni muchísimo menos, sino que es una prisión, la primera prisión de máxima seguridad que se inaugura en este país y a la que son llevados precisamente todos los presos conflictivos, y no conflictivos porque sean fuguistas o porque causen o originen o lideren motines en las prisiones, sino conflictivos porque son presos reivindicativos. Nosotros de eso tenemos conocimiento a posteriori. Cuando digo a posteriori digo unas semanas después, cuando no solamente nos enteramos de quiénes han sido llevadas a esa prisión, entre otros, por ejemplo, testigos presenciales de la muerte de Agustín Rueda, lo cual nos llama la atención, sino que además acuden al despacho, tanto mío como de otros abogados, pues familiares extrañados que han recibido telegramas con un texto del tipo de estoy bien, no vengáis a verme, no necesito abogado. Desde luego, claro, ante un telegrama de esas características dedujimos, como se demostró posteriormente con gran certeza, que todo lo contrario, que había que ir rápidamente porque algo estaba sucediendo. Y lo que estaba sucediendo es que aquello se había convertido en una especie de fábrica de malos tratos en la que se conseguía que los presos que habían presentado denuncias contra funcionarios corruptos o contra funcionarios que se habían excedido en el ejercicio de sus funciones se retractaran de sus denuncias, hasta el punto incluso de que dos de los testigos presenciales de la muerte de Agustín Rueda, que habían ratificado sus declaraciones en diversas ocasiones, llaman a mitad de agosto al juez del lugar, al juez de instrucción de Manzanares, y hacen una declaración, prestan una declaración asombrosa diciendo que se retractan de todo lo dicho hasta ese momento y que Agustín Rueda, en realidad quienes lo mataron fueron los presos. Bien, eso motiva el que nosotros nos personemos en la prisión de Ría de la Mancha, el que visitemos al mayor número de presos posibles, tanto a los que conocíamos como a los que no conocíamos, lo que motivó que a su vez el fiscal general en aquel entonces incoara unas diligencias en contra nuestra por haber ido ahí a visitar a presos que nosotros no conocíamos y con los que no teníamos ninguna relación, ya que presentáramos una denuncia que posteriormente se convirtió en una querella, que posteriormente dio pie a un proceso en el que en la audiencia de Ciudad Real fueron primeramente condenados el director, subdirector y diversos funcionarios por un delito de rigor innecesario, y después de que recurriéramos a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo les condenó por diversos delitos de tortura en lo que fue la primera sentencia del Tribunal Supremo por la que se condenaba a alguien en este país por un delito de torturas, que acababa de ser introducido justo antes de los hechos en el Código Penal. Ahí fue donde empezaron a conocerlo, me imagino, y a que se convirtiera usted más tiempo después en objetivo de los GAL. Bueno, no, realmente lo que al parecer me convertí es en objetivo de un grupo que nunca se ha sabido muy bien cuál ha sido su vinculación concreta. Lo que sí se sabe es que a raíz de la detención de las personas que posteriormente fueron acusadas del asesinato de Muguruza, entre las que se encontraba pues algún funcionario de policía, se hizo público un comunicado en el que se reafirmaba que la condena a muerte dictada anteriormente contra otro compañero ya muerto desgraciadamente, Fernando Salas, y contra mí seguía en pie, y eso a su vez pues había que ligarlo con el hecho anteriormente acontecido de que una noche pues alguien puso una bomba y, equivocándose de vehículo y habiéndose dado cuenta de que se había equivocado de vehículo, pues llamó a la Policía Municipal avisando de en qué vehículo concretamente habían puesto una bomba. La Policía Municipal acudió al vehículo que se le decía y efectivamente comprobó que había una bomba. Esto nos fue comunicado a Fernando Salas y a mí por teléfono inmediatamente. Se nos dijo que no tocáramos ninguno de nuestros vehículos y, como digo, posteriormente incluso a esa reafirmación de la hipotética condena a muerte, pues a Fernando Salas se le intentó también poner una bomba debajo de su vehículo de exógeno plástico, bomba que fue intervenida posteriormente en el momento en que fueron detenidos los miembros de este grupo, ¿no? Entonces, como víctima
de los GAL. ¿Qué le ha parecido? ¿Se ha hecho justicia con el juicio de Segundo Marín? Pues yo creo que sí, que se ha hecho justicia, y lo digo como hombre de izquierdas que soy, y me apena profundamente. Es un hombre de izquierdas. Y me apena profundamente el espectáculo que presenciamos, por ejemplo, hace breves días frente a la prisión de Guadalajara, porque incluso con independencia del respeto personal que pueda tener cualquier persona y de la solidaridad personal que pueda expresar cualquier persona con respecto pues a uno, dos o varios condenados en este o en cualquier otro juicio, me parece que el haber llegado a afirmar que la sentencia se ha producido por presiones ante el tribunal, cuando todavía existen los sumarios que todavía existen pendientes de juicio y en trámite, pues me parece de todo punto imperdonable. Ya sabemos que la mayoría de los policías y de los funcionarios de este país trabajan perfectamente, que cumplen con su deber, pero siempre se ha hablado de la mafia policial. Y usted también ha estado ahí y tiene muchas cosas que decir. ¿De verdad ha existido un grupo de gente, de policías, que han sido corruptos y que han trabajado en la policía siendo corruptos todo el tiempo? Bueno, yo contesto a esa pregunta no ya con mi opinión, sino con diversas sentencias ya declaradas firmes, o sea, con diversas resoluciones judiciales firmes tras los correspondientes juicios. Hay que tener en cuenta que un comisario de policía y dos jefes de grupo de la brigada regional en aquel entonces de la Policía Judicial de Madrid fueron condenados en el juicio por la desaparición de Santiago Corella el Nani, que en otro juicio que se llevó a cabo por un robo con intimidación y la muerte violenta de 3 personas, fueron condenados igualmente pues otro comisario o el mismo comisario y otros inspectores jefes de grupo, que en otro juicio por la muerte de otro atracador bilbaíno fueron condenados igualmente otros inspectores de policía y quiero recordar que un jefe de grupo. En fin, hay diversos juicios ya terminados con sentencia en los que de forma palpable se demostró que efectivamente existía un grupo organizado y no de policías de a pie, y cuando digo policías de a pie me refiero a policías sin importancia, sino incluso pues a personas que ostentaban ya ciertas responsabilidades en el organigrama del Ministerio del Interior o de la Dirección General de la Policía, que se lucraban y que para mejorar las estadísticas de resultados pues llevaban a cabo hechos delictivos. Pero ¿se le podría llamar mafia policial? Yo creo que desde el momento en que hay un grupo organizado que comete delitos con unos fines muy concretos, entre los que está el lucrarse, pues estamos hablando de un grupo mafioso, cuando además existe una ley de silencio entre todos los miembros de ese grupo. No es casual que, por ejemplo, en el juicio que se llevó a cabo por un atraco cometido en un piso de la Plaza Jacinto Buenamente, en un taller de joyería, que se llamó caso Atocha, o caso Atocha han habido varios, caso Corroto, y ahí lo que se hace es coger a un confidente, decirle búscate a otros dos, lleva a cabo este robo, nosotros estaremos ahí, tú sales antes, nosotros detenemos a los otros dos, decimos que puesto que ha huido un atracador, la parte del botín que falta se la ha llevado el atracador que ha huido, pero con una diferencia o matiz, y es el que en esta ocasión pues mataron a los otros 2 atracadores, los mataron a sangre fría, y lo mismo con posterioridad a este Corroto. Es decir, cada uno de esos atracadores que resultaron muertos tenía 5 balas, o creo recordar 4 balas en el cuerpo. Es decir, cuando el primer disparo había sido ya mortal, evidentemente ahí se exigió o se decidió que cada uno pusiera una bala en el cuerpo para garantizar el silencio de todos y cada uno de los participantes. ¿Pero usted cree que está ya desmembrada totalmente esta mafia policial o todavía podría existir alguna persona? Yo creo que desgraciadamente la policía española, al igual que las policías de todos los mundos, de todo de todos los países del mundo, pues seguirán habiendo, por desgracia, algún policía corrupto, pero que ya no puede hablarse de la mafia policial tal y como se hablaba. De policías organizados. ¿Dónde está ahora Billy el niño? Pues la última noticia que yo tuve de él era que se encontraba en una empresa de seguridad en Venezuela, contratado por una empresa de seguridad. Desconozco si con posterioridad ha vuelto a España o se encuentra en España. En cualquier caso, no tengo mucho interés en saber de su vida, porque... Pero hombre, se lo digo porque usted sufrió en propias carnes
Yo la tortura por manos... Yo sí, efectivamente fui interrogado en las dependencias de la Dirección General de Seguridad por Billy el Niño, y luego incluso pues a raíz de un incidente tuve un procedimiento judicial. Se me reclamó concretamente judicialmente el importe de una ventana, de un ventanuco que había a ras de suelo contra el que yo me arrojé conscientemente buscando quedar inconsciente para que dejaran de darme, porque yo pensaba que bueno, pues si me quedaba inconsciente, pues ya aunque me siguieran dando, pues ya no lo iba a sentir, con lo cual lo mejor indudablemente pues era arrojarme contra ahí y darme un buen golpe. Tenía unos barrotes detrás del cristal, con la mala suerte de que no me quedé inconsciente, es decir, me empezaron a dar patadas en el estómago, insultándome por haber intentado lo que había intentado, y gracias a una de esas patadas en el estómago, pues ahí sí me quedé inconsciente, con lo cual al final conseguí mi objetivo, y con posterioridad se me reclamó, estamos hablando de la época de la dictadura franquista, se me reclamó el importe del cristal roto, y en el juzgado municipal correspondiente donde se llevaba a cabo el juicio, pues claro, yo manifesté que bueno, pues sí, que yo había roto el cristal, pero que lo había roto precisamente por ese motivo, ante lo cual el juez acordó deducir testimonio para que se investigara si efectivamente era cierto que yo había sufrido malos tratos, cosa que yo imagino que el juez en aquel entonces dudaba, porque en aquel entonces se dudaba de cualquier cosa que pudiera decir un detenido, y sin embargo se daba carta de naturaleza, o sea, se daba por bueno cualquier cosa que pudiera decir un funcionario policial. ¿Le decepcionó a usted la sentencia del crimen de Arganda? Que les quiero recordar que fue el asesinato de un chico, sí, David Martín, sí, que murió apaleado. Sí, que muere apaleado a la salida de una discoteca donde ha acudido en unión de unos amigos por unas personas a las que ni conocía, ni con las que hubiera cruzado palabra alguna, ni antes de los sucesos, ni el día en que sucedieron los hechos. Ahí el tribunal lo que hizo es exclusivamente condenar por la muerte de David Martín a la persona de entre todos los que le golpean que le da, digamos, el golpe clave, porque de entre toda la serie de patadas que recibe y golpes que recibe todos ellos en la cabeza, pues hay uno que es el que le produce la muerte. Hay otro que, por ejemplo, también le fractura el cráneo, pero no le produce la muerte, y hay otros que le producen otras lesiones en la cabeza. Yo entiendo que debieran haber sido condenados todos y cada uno de ellos por la muerte de David Martín, en la medida en la que si un grupo empieza a golpear a una persona, lo tiene en el suelo y le está golpeando la cabeza, el que le dé el golpe definitivo es indiferente, y todos y cada uno de ellos son corresponsables de la muerte, y a todos ellos debía de haber condenado el tribunal. Y en ese sentido, ya lo dije en aquel entonces, no gustó, soy consciente, a muchas personas. Creo que con esa sentencia se puso muy barata la muerte a golpes en este país. Señor Sanz de Bremont, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría hacerle la pregunta de rigor que tenemos que hacer en un programa, en un canal que nos dedicamos a grabar juicios reales. ¿Qué le parece que la gente conozca la justicia a través de la televisión? En la medida en la que la información sea seria y no sea tremendista, no busque más el efecto sensacionalista, me parece muy positivo. Cualquier cosa que suponga un mayor acercamiento de la sociedad a la administración de justicia creo que es beneficioso para la sociedad y para la propia administración de justicia. De hecho, es imperdonable de alguna forma el que hoy por hoy todavía el ciudadano, cuando se acerca a los juzgados o tribunales, pues vea a unos señores que no entienden muy bien de lo que hablan, cuando resulta que a lo mejor están juzgando su caso o están juzgando hechos que tienen que ver. O va a pertenecer a un jurado. Efectivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no tengo el sombrero por aquí, pero muy bien. Nos vemos el próximo día. De acuerdo, muchas gracias. El próximo día cuando usted quiera venir, claro está. Muy bien. Y bien, volvemos a dejarles. Ya saben que si quieren conocer a personajes con historia, como el señor Sanz de Bremont, no dejen de sintonizar el canal 81, aquí en Vía Digital. Muchas gracias. En donde pues volví a tener dificultades, estuve otra vez privado de libertad, e incluso se me llegó a acusar de un delito, supuesto delito de sedición militar,
Pero vamos, todo esto mientras intentaba y afortunadamente conseguía terminar la carrera de Derecho. Y en la cárcel le decían el abogado. En la cárcel me llamaban el abogado, efectivamente, porque desde el momento en que se enteraron que estaba estudiando Derecho, los demás presos ya me titulaban sin necesidad de esperar a que terminara, por una sencilla razón, porque la inquietud que en aquel entonces tenían cada uno respecto a su propia situación hacía inevitable el que te preguntaran rápidamente: oye, perdona, ¿tú qué sabes más? Es que a mí me acusan de este delito, ¿y qué me puede caer o qué me puede pasar? Y evidentemente pues les decías, en la medida de tus pobres conocimientos, pues lo que pensabas que podía sucederles, y eso pues dio pie a que rápidamente me convirtiera en el abogado de la galería, ¿no? Le deja... Hola, les habla Gonzalo Pérez Ponferrada y esto es Visaris. A nuestro invitado de hoy, cuando estuvo entre rejas, sus compañeros de celda ya le llamaban el abogado. Este hombre pisó el presidio porque no hace tantos años que ser comunista en este país era delito. Ahora sigue visitando la cárcel, pero a defender las causas de otros presos. El abogado Jaime Sanz de Bremón, como así se llama nuestro entrevistado de hoy, se ha puesto la toga en juicios tan conocidos como el asesinato de Lucrecia Pérez o el famoso crimen de Arganda, un caso de ser el responsable del movimiento comunista en la Universidad Autónoma. No me cuadran varias cosas. No me cuadra lo de hace en el 74. En el 74. En el 74. En el 74, sí. En enero de 1974. Dice que usted ya un abogado muy maduro. Hombre, en aquel entonces yo todavía no había terminado la carrera. Yo estaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma cursando segundo. Sí. La detención que dio pie a mi ingreso en prisión fue cuando estaba en segundo de carrera. Posteriormente tuve otros contratiempos, dicho esto entre comillas, esta vez ya con los militares, puesto que no pude ni hacer el servicio militar especial para los estudiantes, que en aquel entonces se llamaba el IMEC, ni pude obviamente pedir prórroga, y a su vez me destinaron por sorteo entre comillas al Sáhara. Se terminó lo del Sáhara porque tuvo lugar lo de la Marcha Verde, nos juntaron a todos en las Islas Canarias y luego nos trajeron aparte aquí, y yo terminé un batallón de castigo en Plaza. ¿Saben en la cárcel llevar sombrero? En la cárcel no me dejaban llevar sombrero. No solamente no me dejaban llevar sombrero, sino que no me dejaban en aquel entonces ni siquiera llevar el pelo largo, hay que decirlo. Recordemos que eran tiempos de la dictadura franquista y, por ejemplo, nos cortaban el pelo cada X tiempo. Vamos a sus casos. Por ejemplo, Lucrecia Pérez. ¿Se ha cerrado ya el caso de Lucrecia Pérez? Se ha cerrado relativamente, en la medida en la que todavía se está pendiente de percibir parte de las cantidades a las que fueron condenados los procesados y la Administración del Estado. No se han pagado todavía por parte del Estado, por ejemplo, los intereses sobre la indemnización a la que fueron condenados los procesados, indemnización que desde el momento en que uno de los procesados era guardia civil y en que nosotros pedimos y conseguimos que condenaran como responsable civil subsidiario a la Administración del Estado, pues es la Administración del Estado la que lo tiene que pagar. Pero fuera ya de términos estrictamente jurídicos, desde luego, yo creo que el caso de Lucrecia Pérez no se cerrará mientras siga subsistiendo. Que nos puso los pelos de punta cuando vimos que también se puede matar a un joven apaleándolo hasta la muerte. Bienvenido, señor Bremón. Por cierto, un apellido francés. Apellido de origen francés, sí. Que sí, vamos, el Bremón, porque el Sanz indudablemente es de origen español, y hace unas generaciones pues se unió el Sanz con el Bremón. ¿Cómo un hombre como usted? Porque se le suele ver con sombrero, ya que aquí no le hemos podido ver con sombrero. No, desde luego. ¿Cómo que un hombre como usted le acusan de comunista? No lo entiendo. Pues porque efectivamente en el año 74, que es cuando yo estuve en la prisión de Carabanchel,
Yo, aparte de ser antifranquista, era marxista, y la policía cometió además el error de estar convencida de que pertenecía a una organización clandestina en aquel entonces que se denominaba Movimiento Comunista, lo cual no era cierto. Yo sí pertenecí después a otra organización por muy breve espacio de tiempo, pero como digo, ahí por una vez los informes de la policía eran falsos. Me acusaron